algunas estadísticas que son grises y son tristes. La emigración hacia Estados Unidos y el número de personas que día a día abandonan el país. Pero alrededor de esto también hay otros números que son preocupantes. Por ejemplo, del total de remesas, únicamente el 5% se invierte en educación. Es decir, que la mayoría de las remesas que se envían de Estados Unidos están siendo invertidas para consumo. La gente no ve en educación una real inversión. Eso por un lado. Tú mencionabas también el hecho de la baja inversión que hay en educación, en investigación. De hecho, el CONACYT tiene nada más el 0.034% del presupuesto de este país y son $500,000 y el 80% se gasta únicamente para salarios. O sea, tenemos una baja inversión en investigación y desarrollo. Por otro lado, si revisamos las estadísticas del MINED de los últimos 10 años, hemos visto que el crecimiento de la población estudiantil a nivel universitario solo ha crecido un 6%. Y el 20% de los muchachos que están en edad para poder estudiar a nivel de educación superior, es decir, estamos hablando que nada más de cada 5 salvadoreños que están en esa edad, uno puede accesar a educación superior. Esa es la triste realidad. ¿Cuál sería la propuesta realmente para romper ese círculo? Lograr disminuir la emigración, lograr que esas remesas se puedan invertir en educación, que realmente esa inversión sea para el futuro de los salvadoreños. Y, aparte de eso, el rol del Estado en la educación, al aumentar la cuota de estudiantes, pero obviamente sin perder el balance y crear desempleo a futuro. Estamos conscientes de que ese no es un camino que se ha de recorrer en un año. Probablemente es un proyecto a largos años. Pero ¿cuáles han de ser los primeros pasos que se han de dar de acuerdo a tu programa? ¿Y cuál consideras tú que es el rol que las universidades privadas deben de tener responsablemente en este próximo quinquenio con los inicios de este plan? Las universidades privadas a lo largo de los años han hecho un esfuerzo por aumentar la calidad de la enseñanza superior universitaria. Yo recuerdo que con la intervención militar de la Universidad de El Salvador y el desmantelamiento de la misma, proliferaron las universidades privadas y no hubo el cuidado de parte del Estado de garantizar que las universidades o que los centros de educación superior tuvieran la excelencia académica que se requiere especialmente en un país con una escasa masa crítica. Por eso es que hubo luego un proceso de depuración de estas universidades. En el camino se fueron quedando algunas que no llenaban los requisitos de ley y que habían sido concedidas más como negocio que con vocación de servicio público. Nosotros tenemos que apostarle a la educación superior y esa es una apuesta que no está sujeta a la discreción de cualquier gobernante, es que no tenemos otra salida. La educación en general se pone siempre en función del desarrollo económico de un país. ¿Por qué nunca ha habido estímulo a la educación en el pasado? Porque hemos tenido un modelo de acumulación y un modelo de gestión económica que ha privilegiado la existencia de altos niveles de analfabetismo. Los trabajadores en las cortas de café, los trabajadores de la caña de azúcar, los trabajadores del algodón, no demandaban de altos niveles educativos para ser contratados. El sistema de producción en las fincas cafetaleras, en las fincas algodoneras y en las fincas cañeras no demandaban de una mano de obra calificada. Por el contrario, el proceso de acumulación en esas fincas se basaba en la existencia de una mano de obra con bajo nivel de escolaridad que les permitiera pagar bajos salarios. Cuando la economía de El Salvador, con el fracaso del sistema de agroexportación, comienza a transformarse en una economía de servicios,
las universidades comienzan a preparar el recurso humano que demanda la apuesta estratégica que hacen los gobiernos en su momento. Y por eso es que surgen las universidades y se llenan de carreras que tienen que ver con el crecimiento de un sector de la economía como es el sector terciario. Y aparecen las carreras de administración de empresas, contabilidad, contaduría, etcétera. Técnicos en comercialización para satisfacer la demanda de recursos humanos que requería el desarrollo y expansión del sector servicios. Depende entonces, rector, de la apuesta estratégica que hagamos como país. Si queremos hacer que nuestro país salga de la pobreza, reduzca la brecha social y alcance tasas de crecimiento más altas y sostenibles en el largo plazo, tenemos que apostar a la reconstrucción de nuestro tejido productivo nacional. Y ahí es donde la inversión en ciencia y tecnología e innovación, la inversión en fortalecimiento de la educación superior se convierte en una arma estratégica a la que no podemos renunciar. Y ahí es donde la creación de condiciones desde el gobierno para que las universidades privadas se desarrollen es una opción a la que no podemos renunciar.